Buenos días, quisiera saludaros de nuevo y tal como os prometí, estamos en el segundo vídeo que por encargo del Ayuntamiento de Armilla iba a realizar para ese trabajo que tiene que ver con el papel de las asociaciones de mujeres en la prevención de la violencia de género. En primer lugar, quisiera de nuevo dar las gracias al Ayuntamiento de Armilla, a su alcaldesa Loli Cañabate, y al ayuntamiento, a sus técnicas, a las técnicas del Centro de la Mujer que han contado conmigo para hacer este trabajo, y hacer un saludo muy, muy cariñoso para las asociaciones de mujeres, para la Asociación de Mujeres El Pilar, para la Asociación de Mujeres 13 Rosas, mis queridas 13 Rosas, que son amigas desde hace mucho tiempo, y también para la Asociación de Mujer y Deporte. Quisiera, como os decía, plantearos este segundo trabajo como la continuidad del primero. O sea, en el primer trabajo hemos hablado de las asociaciones de mujeres, del asociacionismo y de lo que aporta en la lucha contra la violencia de género, en la prevención, pero también queríamos, y así nos lo habíamos planteado, comprender que las asociaciones de mujeres forman parte de una parte del feminismo, valga la redundancia, de la parte que el feminismo es movimiento social. Y entonces nos parece que para fortalecer ese movimiento asociativo es absolutamente imprescindible, es necesario conocer la historia del feminismo. Eso es lo que hemos hecho hoy. He preparado un trabajo resumido, obviamente, para contar cuál es la trayectoria del feminismo, qué es el feminismo, para que sintamos que somos herederas de una genealogía de mujeres que desde hace ya muchos años vienen trabajando porque nosotras estemos aquí. Y también para empoderarnos, una vez más, porque conocer, adquirir conocimiento es empoderarse. Y eso lo tenemos que hacer para nosotras y para las generaciones de mujeres que vienen detrás de nosotras. Bueno, vamos a empezar. Aquí. Aquí, estamos aquí. Os lo decía, yo he querido llamar a esta segunda presentación Las mujeres cambiamos el mundo, porque es así, porque ya lo vimos en el anterior vídeo y lo iremos viendo a lo largo de este. Estamos efectivamente en la historia del movimiento de mujeres, esto es lo que yo quería contaros. Me voy a detener un pelín en la definición de feminismo. El feminismo se conoce como un movimiento social, pero es importante saber que el feminismo es una teoría social también, es una teoría política. Por tanto, el feminismo tiene una doble condición, es pensamiento, pero también es acción. Ahí, ¿no? Acción cambia el mundo, como decía yo en el título. El feminismo, desde el punto de vista de la filosofía, es un igualitarismo, un humanismo igualitarista que tiene ya 3 siglos de historia, y ahora hablaremos de por qué tiene 3 siglos de historia. Es un hijo de la Ilustración, nació en paralelo al movimiento en el contexto de la Ilustración filosófica. Como dice Amelia Valcárcel, es un hijo no querido de la Ilustración. La Ilustración, fue un movimiento racionalista de poner la razón sobre el centro de las cosas, y las mujeres, en paralelo a los hombres que pertenecieron a ese movimiento, reclamaron, y algunos hombres de los que hablaré, reclamaron que las mujeres, empezaron a reclamar la igualdad para las mujeres. Os decía que el feminismo tiene 3 vertientes, que es importante que las conozcamos. Hay una vertiente académica, teórica, son las investigadoras, las mujeres o los hombres que han construido la teoría feminista. También es un movimiento social, en ese sentido es un activismo, ese es el papel de las asociaciones de mujeres, ahí es donde están las asociaciones de mujeres. Y también existe un feminismo institucional, también llamado feminismo de Estado, que es las mujeres feministas que han trabajado en las instituciones. De ahí, pues que se puedan ir haciendo las leyes, que se hayan hecho los institutos de la mujer y que se haya utilizado los aparatos administrativos, las instituciones, el Estado, para trabajar por la igualdad, porque como ya hablamos ayer, la igualdad no nos viene dada, la igualdad hay que construirla y hay que, cambiando las cosas, es como se puede conseguir. A ver, el feminismo en esa doble dimensión de movimiento social y de tradición teórica es
Estoy citando a Rosa Cobo, que es una de nuestras referentes del feminismo radical español, que es amiga y bueno, muy conocida de todas. En esa doble dimensión, dice ella, de movimiento social y de tradición teórica, es uno de los efectos reflexivos de la modernidad que más ha contribuido en los 2 últimos siglos al progreso social y político. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la sociedad que tenemos, el mundo que vivimos, está mejorado en absolutamente todos sus aspectos, en todas sus variables, por la contribución del feminismo. Dice Amelia Valcárcel que vivimos una civilización feminista. Lo dice ella, lo ha dicho muy recientemente en alguna conferencia que os recomiendo que busquéis. Efectivamente, o sea, las mujeres con el feminismo también decimos que hemos hecho una revolución silenciosa. A mí me gusta decir que el feminismo ha aportado una gran carga de civilización a la sociedad en la que vivimos. En este sentido, antes, cuando se hablaba del feminismo, cuando hablábamos del tema del problema de las mujeres, hablábamos siempre de déficit democrático, de que la democracia está dañada y seguimos hablando de ello. Decimos que cuando las mujeres mejora la sociedad, que no podemos hablar de democracia, que la democracia es incompleta si las mujeres no están, si las condiciones de ciudadanía de las mujeres no son las adecuadas. Por eso hablamos de déficit democrático, de mejora de la sociedad, y es necesario que lo hagamos siempre partiendo del análisis de género. El análisis de género es una metodología de análisis que es comparativa de la situación de partida y de la situación en la que están los hombres y las mujeres. Es necesario hacer un análisis de género para poder producir los cambios estructurales, porque si no hacemos ese análisis, las cosas siguen igual. También es necesario, lo hablamos en la anterior presentación, el empoderamiento de las mujeres. Eso es muy importante. Las mujeres tienen que empoderarse para poder ser protagonistas de esos cambios y participar en ellos. Y luego está una concepción que a mí también me gusta mucho, que tiene que ver en considerar la igualdad de género como un derecho humano. A ver, los conceptos. Aquí hay, bueno, muy rápidamente, pero no he querido dejar de analizarlos, ¿no? La igualdad como un principio ético y político. Esto es importante. La igualdad no solo como un derecho de las mujeres, sino como un valor de la convivencia, como un valor de la sociedad, como un principio ético y político, que tiene que impregnar absolutamente todo, todas las medidas que se pongan en marcha. También el feminismo lo que hace es cuestionar las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres, que han sido, y todavía desgraciadamente lo son, la base del sistema social, económico y político que conocemos como patriarcado, porque vivimos, es verdad que se han producido muchos cambios, muchos cambios. Es verdad que las mujeres, bueno, si comparamos nuestras generaciones con las de nuestras madres o de nuestras abuelas, no tienen nada que ver, pero sin embargo convivimos con el patriarcado. El patriarcado se renueva continuamente, el patriarcado convive con el feminismo, convive, y el feminismo tiene que estar atento para ver, para diagnosticar, como os decía antes, para detectar cómo se va manifestando. Bueno, hablaremos de eso ahora. El feminismo impugna, o sea, cuestiona la subordinación de las mujeres y propone una nueva ética, una nueva manera de relacionarnos en las relaciones privadas, pero también en las públicas. Se pensaba inicialmente, cuando hablábamos de las demandas y de la igualdad, hablábamos siempre en términos de justicia social. Decíamos que las mujeres estaban en una situación de subordinación y que eso habría que corregirlo. Es verdad, lo seguimos haciendo. Sin embargo, ahora ya hablamos en términos de sostenibilidad social. Ya decimos que la sociedad no mejora, que la sociedad no es adecuada, que la democracia es incompleta si las mujeres no participan en condiciones de igualdad. Se decía el otro día, en estos días del 8 de marzo, yo escuchaba en la radio sobre un estudio que se ha hecho sobre lo que cuesta que las mujeres, es costoso para la economía de los países, la brecha salarial y que las mujeres no estén en condiciones de igualdad incorporadas al mercado de trabajo. También es absolutamente importante conocer que el feminismo ha acumulado un gran conocimiento para realizar propuestas innovadoras en las formas de organización social y en las estructuras sociales y económicas. Es, por tanto, una teoría y una práctica para el cambio social. Creo que, bueno, que muchas de las cosas que tenemos y que ahora consideramos importantes, pues, por ejemplo, el tema de la democracia paritaria, el hecho de que las mujeres participen en condiciones de igualdad, bueno, y qué deciros, ¿no? Y la contribución de las mujeres a tanto y tantísimos aspectos de la vida. Ahora me gustaría resaltar también
se están empezando a aparecer, ¿no? El papel que las mujeres estamos teniendo en la lucha contra la pandemia, el papel protagonista, un papel, bueno, casi el 80% de las personas que están en primera línea luchando contra los efectos de la pandemia, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito social, como en el ámbito de los cuidados, son mujeres. Bueno, entrando ya de lleno en la historia del feminismo, y ya digo, no quiero ser larga, pero entendía que era importante que tocáramos esto. Para empezar a hablar del feminismo, y antes decía yo, el feminismo tiene, nosotras siempre lo decimos, tiene 300 años, más de 300 años. Pues sí, hay un libro, un texto fundacional, que es de un señor, de un hombre francés, de Poulain de la Barre, que es que con el libro de la igualdad de los sexos sostenía que la subordinación de las mujeres no tenía origen en la naturaleza, sino en la sociedad, porque esa ha sido una trampa que siempre nos han tendido a las mujeres, que como las mujeres teníamos la capacidad de parir, de traer hijos al mundo, y además, bueno, pues siempre se nos ha achacado, la naturaleza se ha usado contra nosotras, y a lo largo de toda la historia, ¿no? Suponiendo que nuestra condición de debilidad y esa tarea que la naturaleza nos otorgaba de poder engendrar, de poder tener a los niños y de ser las que podíamos parir, pues eso se ha usado siempre contra nosotras. Bueno, pues el texto de Poulain de la Barre es de 1673, por eso si hacemos cuenta, si a ese texto que inaugura lo que ya las teóricas han considerado como el feminismo de la primera ola y el inicio del feminismo teórico, pues estamos diciéndolo bien cuando decimos que tenemos ya más de 300 años. Las mujeres estuvieron presentes en la Revolución Francesa y allí ya reclamaron derechos de ciudadanía para ellas, como los habían conseguido sus compañeros varones, porque ellas lucharon en la Revolución junto con sus compañeros. Aquí dos mujeres importantísimas, dos referencias importantísimas para las mujeres. Olimpia de Hus, que en el año 1791 escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, diciendo cosas muy importantes, reclamando esa igualdad de derechos con sus compañeros de la Revolución. Y luego Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft en 1792 escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer, denunció la situación de las mujeres y dijo que esa situación no era por su naturaleza inferior, sino que era el resultado, como ya había dicho Poulain de la Barre, de prejuicios y tradiciones ancestrales que hacían que las mujeres estuvieran en esa posición de desventaja. Aquí las tenéis a las dos. Aquí tenéis a Mary Wollstonecraft, que con una frase maravillosa, que yo continuamente hago alusión a ella porque me parece que es muy importante. Creo que en la anterior presentación también la traje. No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Me parece tan importante esto. Y luego Olimpia de Hus. Olimpia de Hus dice: la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Es la primera vez que se dice en la historia esa aseveración tan absolutamente contundente. Bueno, pasaríamos, en la historia del feminismo se habla de la segunda ola ya situándonos en el siglo XIX. El siglo XIX es el siglo del sufragismo, y es ahí donde las mujeres, bueno, donde empieza el feminismo como movimiento social, porque hasta entonces ha habido mujeres, personas intelectuales, bueno, teóricos, que en el ámbito de la Ilustración y en las revoluciones posteriores hicieron una defensa de la igualdad, pero no hubo un movimiento, o sea, no hubo una movilización, no hubo grupalmente una reclamación, una vindicación de igualdad. Nos tenemos que situar en el manifiesto, en la declaración de Seneca Falls en Estados Unidos en el año 1848 para ver el origen del movimiento de mujeres. Allí se reúnen una serie de personas, hombres y mujeres, que estaban relacionados con el abolicionismo de la esclavitud en Estados Unidos, que reclamaron derechos para las mujeres y que tuvieron una discusión y que hicieron ese manifiesto que conocemos como la declaración de Seneca Falls. Por tanto, el feminismo ha estado, es el momento del sufragismo, de reclamar los derechos políticos y derechos educativos para las mujeres, y también
el abolicionismo, ¿no? Bueno, el siglo XIX fue un siglo importante que inicia la conquista por los derechos, ya digo, educativos y políticos de las mujeres con el tema del voto, con el tema del sufragio. Sin embargo, bueno, pues no va a ser hasta muy entrada el siglo XX cuando se vaya a conseguir que las mujeres puedan votar, y no en todos los países. O sea, por hablar de referencias claras, en algún cantón, o sea, en Suiza, por ejemplo, hay que llegar a 1970 y pico para que las mujeres voten. Empiezan haciéndolo en Australia, en fin, ahí daría para hablar, ¿no? el asunto del sufragio, y cómo además el sufragio con limitaciones, o sea, tenían que ser, bueno, o sea, la verdad es que ha sido una lucha muy, muy grande, ¿no? Esa lucha por el sufragio activo, como también lo ha sido por el sufragio pasivo, como el derecho a ser elegidas, que será una lucha ya muy avanzado el siglo XX con el concepto de democracia paritaria. Bueno, en este feminismo de la segunda ola, el siglo XX ha sido, bueno, importantísimo, ha sido absolutamente importantísimo. Estamos hablando de la vinculación del feminismo con el socialismo. Algunas mujeres, siempre ha habido mujeres líderes, mujeres luchadoras dentro del movimiento obrero que han defendido la igualdad y el feminismo, y me quería referir aquí pues a Clara Zetkin, porque ella propuso en la Internacional Socialista de Mujeres, que se celebró en Stuttgart en el año 1907, que se celebrara el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Aquí en las fotos tenéis a un referente del feminismo socialista, que es María Lejárraga, que fue diputada en Cortes por Granada en la República, y que fue de número 2 en la lista con Fernando de los Ríos, un gran líder, bueno, que fue ministro de Educación y de Justicia, como todas sabéis, que también era granadino. Y bueno, la he traído aquí porque me parece que es una referencia. Y la Segunda República pues fue, por supuesto, cuando se aprobó el voto de las mujeres, con el gran papel de Clara Campoamor. También se aprobó el aborto, se aprobó el divorcio, o sea, fue una época que desgraciadamente duró muy poco y que se acabó con el golpe de Estado del general Franco en el año 36. Aquí tenéis a nuestras líderes de ese momento. Aquí tenéis a Clara Campoamor, a la que le debemos tanto las mujeres españolas, que fue la que peleó y consiguió el voto. Pero también tenemos aquí a Margarita Nelken, aquí está, ¿no? Margarita Nelken, que inicialmente, por el temor al daño que le pudiera hacer a la República, pues ella no veía lo de aprobación del voto, pero era una feminista igualmente, era igualmente una feminista como lo era Clara Campoamor. Aquí tenéis el cartel de la convención de Seneca Falls en Estados Unidos, y aquí tenéis una foto de la primera vez que las mujeres votaron en España. Aquí las tenéis, en el año 31. Bueno, aquí, a ver, sigamos. A ver, vamos a ir al feminismo. Ya he dicho que he preparado, me da un cierto pudor, pero claro, en una presentación como esta no hay posibilidad de entrar en detenimiento. Por tanto, he preparado casi un esquema de esa historia del feminismo. El feminismo de la tercera ola. El feminismo de la tercera ola es el feminismo ya de la segunda mitad del siglo XX. O sea, aquí hay, bueno, pues hay hitos importantes. Es el feminismo de los años 70, el feminismo del Mayo francés, pero que tiene su origen en unos textos que son fundacionales para el feminismo radical contemporáneo, para el feminismo de la igualdad. El texto fundacional, que es El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que se publica en el año 1949. También hay un texto quizás menos conocido, pero importantísimo, de una antropóloga y psicóloga americana, Margaret Mead, que escribió Varón y Mujer, estudio de los sexos en un mundo en cambio, que también es del año 1949. Simone de Beauvoir era francesa, Margaret Mead americana, norteamericana. Y un libro importantísimo de otra psicóloga, de otra colega, de Betty Friedan. Betty Friedan escribió un libro importantísimo, La mística de la feminidad, en el año 1963. Ahí es donde ella habla de
es un libro importantísimo, porque además fue un libro que tuvo una gran repercusión y una gran difusión, que fue leído por muchísima gente. Ahí habla ella del problema que no tiene nombre, o sea, ella de lo que habla es del malestar de las mujeres, del sufrimiento de las mujeres, de las patologías que las mujeres tenían, porque se veían obligadas a hacer un papel, a representar un rol, que diríamos ahora, que estaba encorsetado, cuando en realidad la vida de las mujeres era muy diferente, pero la sociedad esperaba de ella tenía lo que también ahora llamamos los mandatos de género, esperaba de ellas que se comportaran de una manera que a las mujeres les generaba un verdadero sufrimiento. Bueno, otro libro importante de Kate Miller, Política Sexual, en el año 1970, pues estos 4 libros yo diría que son los libros fundacionales y los que podrían definir el feminismo de la tercera ola. Un feminismo que no entenderíamos si no lo relacionáramos con el Mayo francés y con la revolución del Mayo francés, o sea, un momento donde se rompen los límites, donde se reclama libertad, donde la ciudadanía sale a la calle a reclamar libertad. Libertad que las mujeres también estaban allí, pero las mujeres seguían siendo excluidas de todos los, absolutamente, de todos los avances, de todas las aperturas que los sistemas políticos y democráticos estaban empezando a tener. Es el momento que el feminismo acuña un concepto que todavía hoy es imprescindible. Lo personal es político. Es el momento, mira, por lo personal es político, tenemos una ley de violencia de género, porque es como que la división entre lo doméstico y lo público, entre lo público y lo privado, es lo que hacía que las mujeres estuvieran confinadas, nunca mejor dicho, en las paredes del patriarcado, que se sostenía también por esa división del trabajo y por esa asignación diferente de espacio que suponía que las mujeres tenían que ser, bueno, ya como dirían en la sección femenina, los ángeles del hogar, ¿no? Y bueno, justamente ellas dicen que no, que los problemas de la salud reproductiva, o sea, en el momento del anticonceptivo, en los problemas de la violencia de género, todo lo que tiene que ver con la situación de las mujeres tiene que ser un asunto que tiene que ser considerado público, que tiene que ser considerado político, que tiene que ser que nos concierne a todos, que no se puede hablar que las mujeres viven en relación con los hombres y que la sociedad tiene que responder a las demandas y a las necesidades de las mujeres. Es ya un momento de expansión del feminismo. El libro de Simone de Beauvoir es muy leído también, es muy difundido, es un libro también, como decía antes, fundacional, y empieza a ver ya la penetración de las instituciones, ya el feminismo empieza a entrar en las instituciones. Bueno, es importante recordar que Naciones Unidas, la Organización Nacional o sea, la Organización de Naciones Unidas, la Organización Internacional, declara el año 1975 por primera vez el Año Internacional de la Mujer. Y ese año ya, ¿eso qué significa? Pues que Naciones Unidas le pide a los gobiernos que hagan estudios para conocer pues, datos tan importantes como, por ejemplo, cuántas mujeres cuántas mujeres hay analfabetas, cuántas mujeres hay empleadas, cuál es la situación de las mujeres, porque no había datos, no se sabía por países en qué situación estaban las mujeres. Bueno, es el momento ya de iniciar las primeras conferencias mundiales. Estamos hablando de la conferencia de México, de la de Nairobi, etcétera, y entonces a partir de ahí las conferencias mundiales de Naciones Unidas tienen un papel muy importante, porque impulsan, intentan homogeneizar las políticas de los países y poner sobre la mesa los problemas que las mujeres tienen y concienciar a la comunidad internacional y, por supuesto, a los gobiernos de los países sobre la necesidad de producir políticas de igualdad para cambiar esa situación. Bueno, aquí las tenéis, aquí tenéis a Simone de Beauvoir, aquí tenéis a Betty Friedan y aquí tenéis a Kate Miller. Y aquí tenéis a las mujeres del Mayo francés, bueno, manifestándose. Ahí las feministas francesas formando parte de la revolución y exigiendo, bueno, yo creo que estas no son francesas, que estas son españolas, pero aquí pidiendo, bueno, saliendo a la calle y pidiendo y reclamando derechos. Ahora, aunque todavía no hay acuerdo
aunque todavía no hay acuerdo desde el punto de vista teórico, porque hay una discusión entre nuestras compañeras teóricas feministas, ahora estamos hablando de la cuarta ola, ahora hablamos de la cuarta ola. ¿En qué momento, por qué algunas teóricas, pero aunque no estén todas de acuerdo, hablan de la cuarta ola del feminismo? Pues hablan de la cuarta ola del feminismo por la gran repercusión, la gran expansión, la universalización e internalización, como os decía ahí, como he escrito ahí, de las reivindicaciones feministas. O sea, hay un movimiento mundial. El 8 de marzo, a pesar de la pandemia, bueno, este año ha sido más limitado, o sea, no, hemos tenido que tener cuidado por las precauciones y por las cautelas sanitarias. Sin embargo, todas las manifestaciones desde el año, a partir sobre todo del año 2018, se han ido haciendo masivas en todo el mundo. España quizás es un país referente en el sentido de la movilización, en el sentido de que es verdad que aquí, bueno, pues la gente joven, la juventud se une a las manifestaciones, y las manifestaciones, como digo, a partir del año 2018 han sido absolutamente masivas. Entonces, bueno, estamos hablando del Me Too, de las movilizaciones del 8M, del 25 de noviembre, y de cómo ha habido incluso manifestaciones más o menos espontáneas cuando ha habido asesinatos o agresiones sexuales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la sentencia de la manada, que todas conocemos, etc. Pues esto es lo que está pasando en este momento, ¿no? A mí me gustaría volver a recordar que cuando hablamos de feminismo no estamos hablando para entendernos es importante saber que hay una parte de investigación que tiene que ver con las ciencias sociales. Esas son nuestras feministas teóricas, nuestras académicas, que son catedráticas, que hacen tesis doctorales, que hacen estudios sobre el impacto de determinadas cuestiones en la vida de las mujeres, que hacen análisis de muchísimas cosas. También está la otra parte, la parte social del feminismo, el movimiento de mujeres, las asociaciones de mujeres. Estamos ahí están las asociaciones de mujeres, construyendo ese activismo desde el movimiento social, que es el asociacionismo de mujeres, que son las organizaciones de mujeres, y ya, como os decía antes, está el feminismo institucional, el feminismo político, el feminismo de Estado, el Ministerio de Igualdad, el Instituto de la Mujer, la Concejalía de Igualdad, el Centro Municipal de Información a la Mujer, las leyes. Esto es el feminismo político, eso es el feminismo de Estado. Aquí unas fotos de este 8 de marzo, bueno, con carteles, y aquí en las casas, en los balcones, con banderas, como ha sido tan difícil este año, pues aquí las tenéis. Algunos conceptos para ir acabando. No puedo dejar bueno, al menos de plantearos algunos conceptos. La distinción entre sexo y género. ¿Nacemos hombres o nacemos mujeres? Nacemos hembras y nacemos varones. Pero el género es lo que se nos asigna por nacer una cosa o la otra, lo que socialmente se espera de las mujeres o lo que socialmente se espera de los hombres. De las mujeres se espera que sean, bueno, estamos aquí, ¿no? Seguramente ya cada vez menos, no es admitido racionalmente, sin embargo está ahí en el imaginario, está ahí en el disco duro. Respondemos a través de los modelos que hemos tenido, que son modelos que asignan papeles diferentes a los hombres y las mujeres, y que eso es el género, lo que se construye socialmente en torno a la condición biológica de cómo nacemos nosotros nosotras o ellos. En base a eso se van creando estereotipos y sesgos de género. El tema, siempre poníamos el mismo ejemplo, que ya digo que afortunadamente las cosas van cambiando, pero bueno, a las niñas se las vestía de rosa, a los niños se les vestía de azul. Las niñas se las educa para que efectivamente tengan más habilidades, los niños más para que se les encamina más para carreras más técnicas. A veces no es de manera consciente, pero es así, ¿no? Es así como se construyen los estereotipos y los sesgos de género. El concepto de patriarcado, que ya hemos hablado de él, es un concepto que es importante porque la organización desigual del mundo es a lo que llamamos patriarcado, esa organización que pone a las mujeres en una situación que se basa en las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, y que pone a las mujeres en esa situación de desventaja. Bueno, el género como una categoría de análisis social.
Esto también es importante. Si por ejemplo, si ahora vemos, si no tuviéramos el género y como unas gafas de ver la realidad de cómo impacta la vida en las mujeres, no podríamos saber, como sabemos ahora mismo, el dato que yo acabo de decir. El 80% de las personas que están en primera línea con el tema de la pandemia son mujeres, o cómo precisamente la pandemia ha hecho que haya una bajada importante de las mujeres en el mercado de trabajo, o sea, cómo el paro generado por la crisis que ya estamos experimentando, por la crisis social y económica a consecuencia de la crisis sanitaria, cómo está impactando de una manera mucho más fuerte a las mujeres. Eso es el análisis de género, eso es comparar cómo hombres y mujeres, bueno, pues cómo les afecta a los hombres y a las mujeres de manera diferente pues todo lo que pasa en la vida. Pero hay que hacerlo, ya digo, como una categoría de análisis. Esto es el género, no es nada más y nada menos que eso. La socialización de género, los mandatos de género, hemos hablado de ello, o sea, no se educa de la misma manera a los niños y a las niñas, cada vez, afortunadamente, cada vez es menos así, pero ha sido así siempre, y todavía, bueno, de manera más sutil, a través de los juegos, de los videojuegos, de los medios de comunicación, de las películas, en fin, todavía es así, ¿no? La división sexual del trabajo. Ahí, bueno, pues quien diga que lo tenemos superado, es verdad que, claro, el nivel de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, pues bueno, ha subido muchísimo, por supuesto, pero todavía no estamos en condiciones de igualdad y sobre todo nosotras no hemos incorporado al mercado de trabajo, pero está por ver que la incorporación de los varones a las tareas de cuidado y a las responsabilidades familiares sea equilibrada con respecto a nosotras. Y hombre, una cosa influye en la otra. O sea, que las mujeres tenemos una sobrecarga de trabajo cuando nos incorporamos al mercado de trabajo. O sea, porque lo que todavía no repartimos en condiciones de igualdad es el trabajo que se hace para sustentar bueno, pues la vida de la familia, la vida de las personas dependientes, etcétera. O sea, que existe todavía una división sexual del trabajo. El concepto de igualdad formal y de igualdad efectiva o igualdad real, cuando hablamos de igualdad formal, pues todo el mundo nadie lo niega y todo el mundo lo admite. Ya no hay discriminaciones ni siquiera en las leyes. O sea, nosotros vivimos en un país donde las mujeres y los hombres son iguales en derechos. Pero la realidad es que esa igualdad de derechos no se traduce en una igualdad en la vida de las mujeres. Y me acabo de referir pues, a la brecha salarial, a la brecha en las tareas en la corresponsabilidad, o me puedo referir a un montón de cosas, ¿no? O a la escasa presencia de las mujeres en la toma de decisiones en los órganos de poder, etcétera, etcétera. Por tanto, una cosa es la igualdad formal y otra cosa es la igualdad real o igualdad efectiva. Otro dato importante es el concepto de paridad, de representación equilibrada, que hace referencia, antes hablaba de la conquista, del desarrollo de la conquista del voto, del sufragio, pero no vayáis a pensar que conseguir que haya igualdad en el acceso de las mujeres a las listas electorales, en definitiva al poder político, no haya costado mucho, costó muchísimo y sigue costando mucho y además se incumple permanentemente. A ver, en España desde el año, bueno, el concepto de representación equilibrada es un concepto que se acuña en la Cumbre de Atenas en el año 1992 y hace referencia a que si somos la mitad de la población mundial, pues tenemos también derecho a compartir, igual que compartimos otras cosas, a compartir el poder. Bueno, en España la ley para la igualdad efectiva del año 2007 pues obliga a los partidos políticos a que las listas electorales se hagan y se elaboren de acuerdo con el concepto de representación equilibrada. El concepto de representación equilibrada tiene que ver con la paridad en el sentido de que no permite que ninguno de los dos sexos esté representado ni en menos de un 40% ni en más de un 60%. Bueno, las políticas de igualdad, esto muy por encima, es importante que conozcamos esto. No hay políticas neutras, no hay derecho neutro, o sea, es que hay una necesidad de realizar buenos diagnósticos desde la perspectiva de género para construir la igualdad. Esto es importante. Muchas veces medidas que creemos que son neutras impactan de manera negativa en la vida de las mujeres. Voy a poner un ejemplo. Un debate ya de hace muchos años. Cuando empezaron a reducir el horario de los colegios,
de los niños y de las niñas, pues todo el mundo estaba muy contento porque era muy justo para los maestros, era justísimo que los niños y las niñas no fueran por la tarde al colegio, pero eso impactó negativamente en las posibilidades y en las oportunidades de empleo de las mujeres, porque si los niños y las niñas comían en el colegio y salían a las 5 de la tarde, las mujeres tenían, ya que sobre ellas recae sobre todo los cuidados de los niños y de las niñas, los cuidados de la familia, pues eso era un impedimento para ellas. O sea que a veces hay que tener cuidado con lo que hacemos, porque no hay nada neutro, o sea, por eso el análisis de género es importante y poner en marcha las medidas oportunas para corregir esa posición de desventaja de partida que las mujeres tienen es el mecanismo que tenemos que adoptar. Cuando hablamos de políticas de igualdad, hablamos del conjunto de decisiones, objetivos y medidas adoptadas por los poderes públicos en torno a la promoción de la situación de las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, el objetivo de esas políticas es eliminar los obstáculos que impiden la igualdad real y efectiva. Por tanto, hay que actuar no solo sobre las normas, también sobre las costumbres, y esto creo que hay que recalcarlo. Están también dirigidas a compensar los efectos de la desigualdad histórica, lo que yo decía, ¿no? El patriarcado existe desde que el mundo es mundo. El feminismo tiene 300 años, estamos ahí combatiéndolo, pero todavía ahí lo tenemos, ahí tenemos esa lucha. Por tanto, hay que compensar esos efectos de esa desigualdad histórica. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que se entiende muy bien, en el acceso de las mujeres a la cúpula del poder en las Fuerzas Armadas, en los ejércitos, pues todavía no hay mujeres generales. No hay mujeres generales. ¿Por qué no las hay? Pues porque como allí se rige por el escalafón y las mujeres se incorporaron al ejército hace 20 años, todavía no han llegado a tener ese rango. O sea que hay desigualdades históricas que hay que compensarlas para poder llegar a superar, ¿no? esos déficits históricos. Y luego otro objetivo de las políticas de igualdad es fomentar la participación de las mujeres en los ámbitos en los que han sido excluidas. Bueno, hablamos de políticas de igualdad como un instrumento para la construcción plena de la ciudadanía plena de las mujeres. Es un reconocimiento de derechos y de deberes. O sea, ciudadanía plena. Las mujeres no podemos tener una ciudadanía incompleta, un déficit en nuestra condición de ciudadana, porque todavía operan sobre nosotros el patriarcado que nos castiga y que nos pone en una posición de desigualdad. Como os decía antes, se partía de la idea de injusticia, de poner en marcha mecanismos de reparación, de poner en marcha medidas compensatorias a través de las acciones positivas. Hay que hacerlo de dos maneras, con las acciones positivas y con el mainstreaming de género, con la transversalidad. O sea, de tal manera que hay que hacer políticas concretas dirigidas a las mujeres que están en situación de desventaja, pero también hay que diseñar políticas generales, esas políticas que en teoría son neutras, teniendo en cuenta lo que yo decía antes, el análisis de género y la posición de partida que las mujeres tienen. Bueno, voy a ir acabando. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Qué está ocurriendo? No pues quería dejar de... nosotras tenemos una agenda, es una agenda que ya tiene esos 300 años, hemos ido conquistando primero los derechos políticos y educativos, después los derechos sexuales y reproductivos, después los derechos civiles, bueno, antes los derechos civiles, vamos, ¿no? Y nosotras tenemos una agenda. El feminismo tiene una agenda ya con una tradición, pero también tiene una agenda sobrevenida, porque a veces el patriarcado, como yo decía antes, es perverso y genera nuevas demandas y nos pone sobre necesidades que ni siquiera hubiéramos calculado. Lo vais a entender ahora muy bien cuando yo os lo diga. En este momento, socialmente existe un espejismo de la igualdad. La gente, los niños, las niñas, incluso los hombres y las mujeres, tú les preguntas y ya muchas veces, si no saben, si no tienen la precaución o si no tienen el conocimiento necesario para entender qué pasa, todo el mundo diría que los hombres y las mujeres son iguales. De hecho, muchas veces lo que oye coloquialmente, pero bueno, las mujeres ¿qué quieren si ya somos iguales? Bueno, existe ese espejismo de la igualdad que luego no se corresponde con la realidad, porque la realidad es que en nuestro país, que somos un país del lado soleado del mundo, un país avanzado, pues la brecha laboral existe, o sea, hay mucho más paro femenino que masculino. Además, las mujeres están en los trabajos peor pagados, en los trabajos más desregulados, en los trabajos más precarios en definitiva. Existe también brecha salarial, o sea, el conjunto de las mujeres comparado con el conjunto de los hombres, pues hay una brecha salarial de en torno al más del 22%, entre el 22 y el 23%. Hay, por supuesto, brecha de poder, o sea, las mujeres no están
si comparamos el número de rectoras de las universidades con el número de rectores, aunque por supuesto se están incorporando, pero no hay paridad, no hay la mitad, ni muchísimo menos, que deciros de las empresas, de las grandes empresas, la dirección de los consejos de administración o los ejércitos a los que me acabo de hacer referencia, o tantos y tantos lugares donde las mujeres no están en condiciones, bueno, de igualdad en la representación, ¿no? Y también otro tema importante de la agenda. Otro tema importante de la agenda son los cuidados, la corresponsabilidad y la conciliación y las consecuencias que eso tiene para la vida de las mujeres. O sea, tiene consecuencias para la vida de las mujeres, pero además tiene consecuencias también para la sociedad. Recientemente también he leído que como consecuencia de la crisis de la pandemia y cómo esa está impactando en el nivel del empleo y en las condiciones de las mujeres, pues el índice de natalidad en nuestro país va a volver a bajar, que ya era bajísimo, Entonces, esto lo tenemos que analizar desde esa perspectiva. O además de las mujeres, la conciliación, la corresponsabilidad recae sobre los varones, por supuesto, que se tienen que incorporar a las tareas de cuidado, pero también sobre el Estado, también sobre las empresas, para que la corresponsabilidad sea un hecho, o verdaderamente ahí tenemos un problema gravísimo que impacta no solamente en que las mujeres tienen una sobrecarga, no solamente en que las mujeres están más empobrecidas, no solamente en que las mujeres sufren discriminación en el ámbito laboral, sino que además eso impacta en la sociedad, impacta, por supuesto, en el desarrollo económico de la sociedad y en cosas tan importantes como el tema que os acabo de contar de la natalidad. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias más claras del patriarcado? Yo creo que la violencia de género es quizá esa expresión canalla, terrible, cruel del patriarcado, es la prostitución y la trata y los vientres de alquiler. A ver, he puesto aquí cosas, hay más cosas, pero estas cosas son como las más visibles, las más terribles. Los vientres de alquiler son una cosa sobrevenida, por eso antes hablábamos, históricamente hemos tenido que luchar contra los malos tratos que las mujeres han sufrido por parte de sus parejas, aunque la violencia de género no es solamente la violencia que sufren las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja, también hay acoso sexual en el ámbito laboral, hay acoso pues no sé, en un transporte público, en fin, violaciones, agresiones sexuales, etcétera, que todo eso es violencia de género, pero sin embargo, bueno, la ley integral, la ley 1/2004, la ley integral contra la violencia de género solamente atendió a lo que era en ese momento lo más grave y lo que sigue siendo lo más grave, que es la violencia de género que se da en las relaciones de pareja, una violencia bueno, que se ha cobrado casi 1.100 mujeres desde el año 2003 y que golpea continuamente a nuestra sociedad. Afortunadamente ya con la consideración de problema social, de problema de todos, ¿no? De un problema de Estado, donde el Estado interviene, protege a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los juzgados especializados, etcétera, etcétera. Pero ahí sigue la violencia de género. También la prostitución y la trata, como mujeres jóvenes de países pobres son tratadas para ser explotadas sexualmente en países ricos, donde los demandantes de prostitución acuden y acceden a su cuerpo mediante precio. Lo mismo que los vientres de alquiler, que ponen a las mujeres en condiciones de ser vasijas que son fecundadas para luego tener que vender el fruto de esa fecundación, que no es nada más y nada menos, bueno, pues en fin, que el resultado de una explotación terrible. Bueno, otra cosa que tenemos encima de la mesa en estos momentos y que tiene que ver con nuestra agenda es el negacionismo, la reacción. Bueno, hay un movimiento internacional y nacional y también lo tenemos aquí en Andalucía. Bueno, en nuestro país y en Andalucía está representado por un partido político que todos conocemos, que niega la realidad de la opresión de las mujeres, que combate el feminismo, que se levanta cada día defendiendo los postulados del patriarcado y que niega la existencia de la violencia de género. Bueno, decía antes que un partido político, más de uno, ¿no? Porque ahora una líder de una comunidad autónoma, el mismo día que decidió convocar elecciones, también dijo que los hombres sufrían violencia de género. Bueno, en definitiva, negar una realidad, que quienes niegan esa realidad lo que hacen es combatir el feminismo. Son nuestros enemigos ideológicos porque no creen en la igualdad y porque no creen en la justicia social. Bueno, también en paralelo a eso, ¿qué está pasando? Pues tenemos la agenda Beijing +25. En el vídeo anterior
os hablaba de la plataforma de acción de Beijing desde el año 1995, fue la última conferencia mundial de las mujeres, por eso sigue siendo una referencia en el ámbito internacional y cada año se va, o cada cierto tiempo Naciones Unidas va actualizando. Ahora mismo Beijing más 25 es una declaración haciendo un balance desde el año 95 hasta ahora, de cuáles, hasta el año 2020, de qué cosas están bien, qué cosas se han mejorado. Estoy hablando de un informe sobre la situación mundial de todos los países del mundo. También está la Agenda 2030, de la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, donde hay objetivos clarísimos dirigidos a avanzar en la igualdad de género. Voy a ir deprisa. En Europa está la Estrategia Europea de Igualdad de Género 2020-2025 y el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul es una declaración europea del año 2011 que España ratificó en el año 2014, donde se hace, es un tratado de derecho definiendo la violencia de género y mandatando a los gobiernos para que para que extremen el cuidado y la lucha contra esa violencia. Importante decir que ahí en el Convenio de Estambul justamente se trasciende de la violencia de género que se da en el ámbito de la pareja y se entra, por ejemplo, en el tema de las agresiones sexuales o del acoso sexual, etc. Es un convenio importantísimo, importantísimo. Es una normativa internacional de referencia en este momento en la lucha contra la violencia de género. En España, ¿cómo estamos? En España pues tenemos la Ley de Igualdad del año 2007, el Pacto de Estado que se formalizó en un Real Decreto en el año 2018, el Pacto de Estado contra la violencia de género, que es la consecuencia de más de 20 años después de haber aprobado, casi 20 años después de haber aprobado la ley integral, la puesta a punto de esos mecanismos institucionales de la lucha contra la violencia de género. Eso es el Pacto de Estado que se está desarrollando en este momento. Luego hay nuevas propuestas. Yo acabo de poner aquí lo de la diplomacia feminista porque el otro día oía a la ministra González Laya, a la ministra de Asuntos Exteriores, diciendo que España practica una diplomacia feminista, que tiene en cuenta y que apoya todos los mecanismos nacionales e internacionales en nuestra acción exterior, en las políticas de desarrollo, en el apoyo que hacemos y en lo que estamos haciendo todo el día. Tenemos en cuenta en nuestra política exterior, como digo, pues cuáles son las prioridades para las mujeres y tenemos en cuenta ese punto de vista. Y ahora también, importantísimo, también con enfoque de género, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021-2024. Ese plan que el Gobierno acaba de presentar a Europa para la obtención de los fondos europeos para poner en marcha acciones concretas para minimizar el impacto que la crisis económica a consecuencia de la pandemia va a tener en nuestro país. Está hecho con perspectiva de género. En Andalucía, pues desgraciadamente vivimos en un momento muy difícil, muy complicado, porque el gobierno el gobierno de la Junta de Andalucía está sostenido por un partido que es negacionista y además, pues para, por ejemplo, aprobar los presupuestos, cada vez ese partido al gobierno de la Junta presiona, ¿no? Pues para que quite el concepto de violencia de género y se hable de violencia intrafamiliar, o ahora muy recientemente el PIN parental, que el PIN parental es una especie de censura que los papás y las mamás van a tener, pues para boicotear, por ejemplo, la educación en igualdad que se dé en el colegio, la educación afectivo-sexual. En el ámbito municipal, por ir ya descendiendo y acabando ya del todo, pues es importante reforzar las competencias de los ayuntamientos que han sido y que son la administración más cercana y que en algunos momentos han visto en peligro su capacidad de desarrollar políticas públicas dirigidas a la igualdad entre mujeres y hombres, pues porque se les ha puesto, se les quitaron las competencias por parte del gobierno anterior y también, pues porque tienen dificultades, porque necesitan apoyo y recursos económicos para seguir impulsando pues todo lo que están haciendo por las políticas de igualdad en el ámbito municipal. A modo de conclusión, y ahora ya se acabó,
Yo creo que es importante que tomemos conciencia que este cambio social, esto de que las mujeres cambiamos el mundo, las mujeres y los hombres, cada una y cada uno tenemos un papel. Los cambios operan en todos los niveles, en los personales, en las relaciones de pareja, en nuestra manera de ser madre, en nuestra manera de ser padre, en la manera que nos relacionamos con nuestras madres, con nuestros mayores, también en las relaciones sociales, en las relaciones institucionales. Dice Amelia Valcárcel que vivimos una civilización feminista, que el feminismo, siendo como es una revolución triunfante, está impregnando absolutamente todas las relaciones y está impregnándolo todo. El feminismo está ahí, ha sido capaz de humanizar y de mejorar, de civilizar el mundo en el que vivimos. Bueno, eso lo hemos hecho las feministas, lo hemos hecho las mujeres, lo hemos hecho las mujeres feministas y lo estáis haciendo, lo hacéis las asociaciones de mujeres. Tenemos que estar muy orgullosas de esto. Y bueno, acabaría con una frase maravillosa de Simone de Beauvoir que decía que el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Bueno, muchísimas gracias por vuestra paciencia y nada, estoy encantada de haber, bueno, de haber contado, de haber compartido con vosotras y con vosotros esta presentación. Espero que os sea útil. Muchísimas gracias. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias a todos.